A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta semana vamos a hablar de la encerrona frustrada de Emilio de Justo en las ventas y también del comienzo de temporada en la Plaza de Toros de Madrid. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues vamos a hablar en este capítulo de la encerrona frustrada de Emilio de Justo el domingo de Ramos en Madrid y también de las dos primeras novilladas que ha habido en la temporada venteña. Nos acompaña Víctor Pérez López, que ha sido testigo de todos los festejos que hasta ahora ha habido en Madrid. Sí, buenos días y vamos a hablar un poco de todo ello, ¿no? De la desgracia tan grande que ha tenido Emilio de Justo en este inicio de temporada. Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir?, demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva, pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. Bueno, sí, yo creo que lo más pertinente es hablar de la corrida del Domingo de Ramos, entre otras cosas por su palpitante actualidad, ¿no? Claro. Lo primero que llama la atención es lo serios que eran los 6 toros. Aquí no había alivios de ninguna clase, eran 6 tíos. Y luego otra cosa que llama la atención es lo buenos que salieron, porque normalmente estas corridas suelen tener gafe. Cuando se escogen 6 toros de 6 ganaderías para una corrida especial, suele ser una colección de toros que no embisten, de toros inválidos, de mansos, y en cambio esta vez se acertó completamente. Los toros salieron buenísimos y además otra nota muy interesante. Preciosas, pero tíos, Todos tíos, pero todos con muy buenas hechuras, todos muy descolgaditos con cuello. Y luego una cosa que llamó la atención es que todos fueron muy bravos en el caballo. En la muleta puede haber matices, pero todos fueron muy bravos en el caballo, todos se comieron al peto, todos se empujaron con la cara debajo del peto y no volvió la cara ninguno de los 6, ¿no? Y luego fue una corrida, a mi juicio, muy interesante. El primero, todos con 5 años y 5 años y medio, torazos. El primero fue de Pallarés, un toro con una embestida muy vibrante y de mucha clase hasta que le pudo Emilio de Justo y en ese momento se rajó. El segundo fue un toro de Domingo Hernández de embestida desigual. El tercero fue un victorino de clase extraordinaria, pero, ay madre, inválido. Muy flojito. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Victorino hijo ha logrado una clase que los toros del padre no tenían, pero como contrapartida tenemos la preocupación de que los victorinos ahora son muy blandos. Pero excesivamente blandos. Sí. Aunque ese tipo de toro es un toro muy de Emilio de Justo. Fíjate, ese torito blando que hay que obligarle a embestir y sacarle un poquito más, y conociendo como conocen los victorinos, yo creo que podía, fíjate, estamos hablando de supuestos, pero que ese tipo de toros sí le funciona a Emilio Justo. Yo creo que, claro, estamos hablando de futuribles. Claro, de futuribles porque le cogió el primero, claro. Pero con lo que embistieron los toros podía haber cortado fácilmente 5 o 6 orejas. Sin lugar a dudas, o sea, porque luego, si hubiera acertado con la espada, desde luego hubiera salido sobradamente por la puerta grande. Y es un matador certero con la espada.
Y luego el cuarto fue un toro de bandera, un toro al que se le dio una vuelta al ruedo muy merecida, un toro de Victoriano del Río, que se llamó Duplicado, un toro burraco que era un tío, se comió el caballo en 2 puyazos donde apretó muchísimo, en 3 puyazos, perdón, donde apretó mucho, le picó muy bien Óscar Bernal. Perfectamente. La lidia, la verdad es que fue muy bonita. Las cuadrillas en general estuvieron muy acertadas, pero muy especialmente la del cuarto toro. Muy bien Óscar Bernal a caballo, muy bien José Chacón en la lidia y muy bien también Andrés Revuelta y Jesús Arruga en las banderillas. Fue un espectáculo muy completo y luego el toro tuvo una gran calidad en la muleta. Sí, pero además hay que dar también unas gracias en ese sentido. Gracias a Álvaro de la Calle, porque fue capaz de ver que el toro podía ir, fue capaz de darle ese tercer puyazo que podía haber cambiado el tercio y nos regaló un tercer puyazo que fue antológico. Que fue antológico porque el toro embistió y fue antológico porque Bernal le puso un puyazo extraordinario. Sí, señor. Extraordinario las 2 cosas. O sea, te quiero decir que aquí hay que dar las gracias a veces y yo siempre se las daré a los toreros, que cuando un toro, ves que un toro tiene posibilidades, ves que es un toro que es bravo, pues que le metan la tercera vara desde una distancia considerable, que la bravura siempre tiene que ir a más, no a menos. No se trata de que la primera vara le pongan en el centro del ruedo, sino que la tercera le pongan en el centro del ruedo, siempre. En ese sentido, una de las cualidades de Álvaro de la Calle es que lució a los toros. Lució a los toros, y fue generoso con ellos. Luego el quinto fue un toro de pala, un toro muy serio, que cumplió bien en el caballo, pero luego en la muleta pues embistió con la cara más a media altura y sin humillar. Y luego el sexto fue un toro que a mí me gustó también, un toro de parladé bravo en el caballo y un toro muy fácil en la muleta, un toro muy pronto, suave, alegre, un toro muy bueno. Entonces, como vemos, el resultado ganadero fue excelente. Además, fue excelente, un toro de bandera y luego embistieron muchos. Sí, además con todos los toros, a todos los toros, un torero capaz, como es Emilio de Justo, les podía haber estado bien con ellos. Incluso con el pala, que era un toro, si quieres, más complicado, el más complicado de todos. Pero esos toros que tú le puedes dar, si le puedes ganar y le puedes dar 4 muletazos vibrantes, te llevas esta plaza. Esta plaza, fíjate, el más difícil para mí seguramente fue el sexto, pero es para mí, es mi opinión. No, a mí ese toro me pareció ¿pero por qué es difícil? Buenísimo. No, de mucha porque era buenísimo, porque tenía facilidad. Una clase tan sobrada. Sí. Tú lo que quieres decir que es un toro inadecuado para Madrid. Claro, por demasiado noble. A lo mejor es un toro para otro tipo de toreros, pero para mí con exceso de nobleza. Para mí ese toro me gustó mucho. Claro, y a mí también me gustó, pero yo te digo que es el más inadecuado. No te digo el que sea el peor toro, sino fue un gran toro para otro torero tal vez. Yo de lo que más me lamento es de la blandura del Victorino, que fue el único toro blando, porque tuvo una calidad extraordinaria, sobre todo por el pitón derecho. Pero vamos, muy buenos toros. Y la gente estuvo muy generosa. La gente estuvo muy receptiva con Emilio de Justo, le aplaudieron mucho en el paseillo. Cuando se terminó el paseillo tuvo que salir a saludar, la gente estaba entregada. Entonces, teniendo en cuenta el gran momento de Emilio de Justo, teniendo en cuenta lo buenos que serían los toros y teniendo en cuenta también la buena disposición del público, podía haber sido una tarde histórica. Pero ya se sabe que el hombre propone, Dios dispone y el toro lo descompone. Emilio de Justo, al entrar a matar al primer toro de la tarde, al toro de Pallarés, sufrió un volteretón espectacular, se tiró muy derecho. El toro tenía 5 años y medio, acusaba sentido. El toro, claramente, cuando Emilio de Justo se tira muy derecho, el toro hace por él, es decir, el toro, le vio perfectamente. Varía la trayectoria de la cabeza, le ve con el ojo derecho y varía la trayectoria para cazarle, le caza y le da un volteretón tremebundo que le ha afectado a la base del cráneo y a la vértebra C1 y C2, una lesión de muchísima gravedad. Y hay que dar gracias a Dios, porque hemos preguntado a médicos que tenemos alrededor y podía haber muerto desnucado en ese mismo momento. Si se hubiera roto la médula espinal, que es facilísimo que se rompa en las vértebras del cuello. En cuanto hay un desplazamiento de vértebras o una rotura, se puede romper la médula espinal con mucha facilidad. Por lo tanto, hay que dar gracias a Dios porque la lesión ha sido de una enorme gravedad. Cuando salió corriendo, todos
en principio pensamos, bueno, no ha sido nada, ha sido el golpe, esto con un poquito de agua, calma, un calmante, a lo mejor, bueno, pues podrá seguir Yo pero veo... después, Yo veo que cuando sale por corriendo... televisión se ve que luego... Yo veo que que cuando no- sale corriendo se echa la mano al cuello. Y cuando llega al burladero del tendido 7 y se sienta allí, otra vez se vuelve a echar la mano con una cara de dolor enorme. Luego le incorporan y se veía que no podía. Y yo sí que tuve sensación de que el golpe había sido tremendo, ¿no? Pero que hay que dar gracias a Dios. Sí, pero bueno, después ha sido mucho más tremendo de que podía, todo lo que pensábamos. o sea, hay que dar gracias a Dios porque podía haber sido... Es que le ha quitado la temporada, ¿eh? Es que le ha quitado la Sí, temporada. pero es que le podía haber matado. Y le podía haber matado. Es decir, Sí, podía haber sido un auténtico percance nefasto y bueno, pues ahora lo que hay que confiar es que se recupere. Tiene que estar, por lo visto, 2 o 3 meses de inmovilización absoluta. Han descartado la operación, las últimas noticias que tenemos por Mundo Toro. Han descartado la operación, pero tiene que estar con el cuello inmovilizado durante 2 o 3 meses y luego tendrá que enfrentarse pues a una recuperación. Ha perdido la temporada. Por eso digo que en el mejor de los casos, ha perdido la temporada. O sea, por después que todo quede bien, o sea, y que luego no haya Claro, intervenciones. aquí Claro. hay 2 clases de secuelas, la secuela física y también la secuela psíquica. Cuando un toro coge a un torero, le pega una cornadilla, reaparece a los 20 días, pues en general no ha pasado nada, pero cuando los percances son muy graves, cuando un toro está a punto de matarte, pues eso supone un impacto psicológico tremendo del que se tarda mucho en reponer el torero, porque claro, es que cuando estás a las puertas de la muerte, pues es una experiencia tremenda. Entonces yo espero que se recupere muy bien físicamente, pero también psicológicamente. Hombre, porque Emilio de Justo es un gran torero clásico que hace falta. Yo creo que Emilio de Justo, que le ha costado tanto llegar arriba, claro, que ha sufrido y ha peleado tanto por llegar arriba, que ha conseguido llegar arriba, y que nada más llegar arriba tenga esta desgracia, este cornalón, por decirlo algo, porque es un cornalón, aunque no haya entrado el pitón en ninguna parte, es un cornalón. Yo espero que psicológicamente pueda recuperarse. Y espero también que físicamente, pues al cabo después de un año, pues pueda también... Yo desde luego esta corrida, aunque solo haya matado un toro, la apunto desde luego a la columna del haber, a la columna de los méritos. Claro, sí. Porque tiene mucho mérito pedir 6 toros sin necesitarlo, teniendo 2 corridas en la Feria de Sevilla, teniendo 3 corridas de la máxima categoría en San Isidro. Tiene mucho mérito pedir 6 toros el domingo de Resurrección y tiene mucho mérito además venir con 6 torazos de la mejor presentación sin aliviarse nada, y tiene mucho mérito ese toro que fue muy exigente, porque el toro de Pallarés fue un toro bravo en el caballo y que embestía con mucha vibración en la muleta. Tiene mucho mérito torearle con la mano tan baja. Precisamente cuando se siente podido en una gran serie con la mano derecha, el toro ya echa la cara arriba y ya dice: no me vas a dar ninguno más. Se raja el toro. Sí. Ahí se ve que no era tan bravo, y ahí se ve también la edad, y ahí se ve también que el toro de Santa Coloma admite pocos pases. Y es que son 5 años y medio de toda la corrida. Sí. O sea, el final por los ayudados por bajo es muy bueno, y luego tiene mucho mérito tirarse a matar tan derecho y tirarse a matar sin tomarse ningún alivio. Por lo tanto, yo creo que esto es un triunfo de Emilio de Justo, y yo creo que esto es una página importante en su carrera y que debe ser alabada y considerada. Sí, porque aunque en un momento, yo personalmente y en este medio critiqué que toreara esta corrida, bueno, una vez que está hecha la corrida hay que alabar primero que venga con los toros que vino, y después que vino con la disposición que vino. Entonces me trago mis palabras y digo: ole Emilio Justo, que ha hecho una hombrada. Y solo desear que se recupere en cuanto antes y que vuelva a ocupar el sitio que le corresponde en el toreo, y que él se ha ganado. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, sí. Ha sido una desgracia que pierda San Isidro, que pierda Sevilla este año, que podía entrar en todas partes. Pero este es el toreo, esto es la grandeza y la miseria del toreo. Bueno, el toreo es tan importante porque los toros tienen estas cosas. Claro.
Y desde luego cuando se ve algo como lo de ayer, pues que ustedes me perdonen, pero yo es que no considero, o sea, es que yo no doy mérito a los deportistas. Por mucho que la prensa deportiva en sus crónicas utilice palabras de epopeya y palabras épicas, los deportistas lo que hacen es un juego de niños magnificado. El auténtico héroe, el último héroe que queda en nuestros gran héroe tiempos que existe es el torero, que es el que verdaderamente pone su vida en una situación límite y le ve la cara a la muerte, y que normalmente triunfa. Entonces claro. El torero es un arquetipo que es un arquetipo humano que desde luego nos enseña las mejores virtudes, el valor. La corrida de toros es una gran liturgia donde está el héroe y está el dios. Y siempre el héroe tiene que matar al dios para que ese dios siga subsistiendo. Es una ceremonia de exaltación, claro, del valor y del talento humano. Y desde luego el torero es el último gran héroe y desde luego Emilio de Justo lo es. Lo es y espero que no sea el último. Total. Y sí, espero que vuelva a estar en los ruedos. Bueno, le mandamos un abrazo. Un abrazo muy gordo y a recuperarse. E iremos a verle en cuanto nos dejen y a saludarle. Eso. Y bueno, pues claro, como Emilio de Justo estaba en la enfermería y no iba a salir, pues la corrida quedó en manos del sobresaliente Álvaro de la Calle. Y aquí yo verdaderamente quedé muy perplejo, porque yo me esperaba que se alternaran los sobresalientes y que Álvaro de la Calle matara 3 toros y Jeremy Banti matara 2. Y además contaba con precedentes, porque alguna vez que había sucedido en una corrida de un solo matador con 2 sobresalientes se habían alternado. Pero aquí no. Aquí, a mí me extrañó también muchísimo. Álvaro de la Calle mató los 5 toros, uno detrás de otro, y Jeremy Banti hizo 2 quites, pero no mató ninguno. Es decir, digamos que Jeremy Banti al final quedó como sobresaliente del sobresaliente. Entonces yo tenía una cierta perplejidad con lo sucedido. Y yo tengo dudas. Y entonces me he ido a mirar el reglamento. Pregunté precisamente a la empresa y la empresa me dijo, es que el presidente nos ha dicho qué es lo que pone el reglamento. Entonces he ido a mirar el reglamento vigente del año 96, del año 1996. Y la figura del sobresaliente aparece recogida en 2 artículos, el artículo 28 y el artículo 68. Y en el artículo 28 se dice que cuando la corrida es mano a mano o de un solo matador tendrá que haber un sobresaliente. Exacto. No hablan en ningún caso de 2 sobresalientes. Y luego, eso es lo que dice el 28. Y luego lo que dice el 68 es que pues cuando el matador está herido, el sobresaliente, no los sobresalientes, claro, se hacen cargo de la corrida. Entonces el presidente leyó el artículo 68 e interpretó que como solo hay un sobresaliente en el reglamento, este es el sobresaliente. El primero era el sobresaliente y el segundo era el sobresaliente del sobresaliente. Esa fue la interpretación. Yo creo que la interpretación que no me parece mal, o sea, bueno, ni bien. O sea, entonces, digamos que se atuvo a la interpretación más literal. Entonces, esto es lo que dice el reglamento del año 96. Pero entonces, claro, me fui a ver qué ponía el reglamento del año 62, el que siempre se manejó, el del reglamento del 62. Y la figura del sobresaliente aparece recogida en otros dos artículos, el artículo 49 y el artículo 107. Y ¡oh, sorpresa! En el artículo 49 dice que cuando hay una corrida con un solo espada o en mano a mano es necesario un sobresaliente. Tampoco el reglamento del 62 habla de 2 sobresalientes. Y luego el otro artículo, el artículo 107, dice que cuando la espada esté cogido se hace cargo de la corrida el sobresaliente. Por lo tanto, digamos que el reglamento del 96 copia el articulado del 62. Pero claro, como siempre la costumbre fue que cuando hay un solo matador hay 2 sobresalientes y que cuando hubo algún accidente alternaron, pues yo pensaba que esa era la redacción primitiva del reglamento. Pues no.
Y yo creo sinceramente que eso habría que revisarlo. Sí, yo creo que sería más conveniente que en caso de dos sobresalientes alternaran. En caso de un matador que fueran obligatorios dos sobresalientes y que estos alternaran. Yo creo que es lo más, pero además lo más lógico. Que específicamente lo diga el reglamento, no sería ninguna tontería lógico. que hubiera esa reforma mínima, Sí, sobre todo para evitar confusiones, sí. porque... Además es una reforma mínima, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que, claro, al asunto de los sobresalientes se le ha dado muy poca importancia en la redacción de los reglamentos porque digamos que es una cosa que luego, digamos que hay pocas corridas especiales con presencia de sobresaliente. Bueno, todos los mano a mano tienen un sobresaliente, y luego, ahí, habiendo un sobresaliente ya no hay duda. Y luego normalmente no trabaja, ¿no? Entonces, pues es una cosa que siempre se ha desdeñado. Pero claro, cuando surge el problema es cuando vemos la necesidad de que esté bien redactado. Y yo creo que tendría que estar redactado, como hemos dicho. Sí. Si es mano a mano, con un sobresaliente basta, pero si es en solitario, tiene que haber dos sobresalientes que maten alternando. Que alternando maten uno y otro. Entonces, eso sería lo fácil. Y entonces, cuando se quedó solo Álvaro de la Calle, a mí me vinieron muchas cosas a la cabeza. Me vino, por ejemplo, el año 1910. Cuando Bienvenida Padre iba a matar 6 toros de 3 palacios en Madrid, el 10 de julio del 10, en la corrida que se suponía de su consagración, y el toro tercero, Viajero, le da una cornada en un pase cambiado y le saca de la corrida. Y el novillero Celita, que era el sobresaliente, mata muy bien a todo lo que le quedó y se puso, y pudo con eso tomar la alternativa y ponerse en torero de cartel. Me acordé de eso. Me acordé también de Antonio Maillo. En el año 1960 Antonio Bienvenida quiso hacer una machada, matar por la tarde 6 toros andaluces y por la noche 6 salmantinos, pero cuando iba por el tercero de la noche, noveno del día, pues le entraron unos calambres en las piernas y tuvo que dejar la corrida y se quedó el sobresaliente Antonio Maillo con lo que quedaba, pero no tuvo éxito. Y luego, por último, me acordé de Julián de Mata en el año 75, que este era un mano a mano entre Ruiz Miguel y Antonio José Galán. A Galán le cogió el cuarto y a Ruiz Miguel le cogió el quinto. Y entonces se tuvo que hacer cargo de la lidia el sobresaliente. El sobresaliente se llamaba Julián de Mata y era taxista. Era un hombre mayor que era taxista y que, bueno, la empresa vieja de Madrid pues le contrataba, pues bueno, pues porque como el sobresaliente al final no hace nada, pues este mismo. Pero ese día tuvo que intervenir. Mató entre grandes apuros remató entre grandes apuros al quinto y cuando iba a salir el sexto, la gente había visto tal despliegue de impotencia que la gente gritaba para que el presidente suspendiera la corrida, porque la gente estaba viendo que no era capaz de lidiar un toro. Pero el presidente dijo, este señor está en posesión de un carné profesional vigente, por lo tanto yo tengo que continuar la corrida, porque en teoría está capacitado. Salió el sexto, un sobrero de la antigua empresa, y se puso a olisquear el ruedo. Una señal inequívoca de estar corraleado. Y fue a por él Julián de Mata. Le hizo un extraño. Julián de Mata no supo reaccionar, le tiró, y cuando estaba en el suelo le pasó todo el pitón por el pecho y estuvo a punto de matarlo. Cuando se llevan las asistencias a Julián de Mata, estaban viendo de espectadores la corrida 2 matadores de toros, Jaime Hostos y Bartolomé Sánchez Simón. Y los dos se tiraron al callejón para decir, no se preocupen, que yo me hago cargo. Pero el presidente, claro, argumentando que no está previsto en el reglamento esa clase de sustitución, ni estaban anunciados, entonces sí que suspendió la corrida definitivamente y los cabestros se llevaron al toro. Entonces yo me acordaba de todo eso. Porque claro, en ese momento pues Álvaro de la Calle tenía una gran papeleta, ¿no? Y estos eran los precedentes, uno de triunfo, otro de fracaso y otro de tragedia. Y yo me acordaba de todo eso. Hay también más precedentes, por ejemplo, de que sí se ha permitido a un matador, desde el tendido, salir ante estas circunstancias y viendo el presidente la ineficacia, sobre todo muy en el siglo XIX, ante la ineficacia del novillero o del matador, permitir que matara a los toros. O sea, también existe ese precedente. Y otro precedente, Lagartijo y Frascuelo, que mataron muchísimas corridas en solitario en las plazas viejas de Madrid,
La vez que la toreó Lagartijo, Frascuelo con su cuadrilla estuvo en un palco por si tenían que intervenir y sustituirle. Y al revés, cuando toreó Frascuelo, Lagartijo y los suyos estuvieron en un palco por si tenían que intervenir. Claro, por eso digo que hay los precedentes. Es verdad que cada vez esto se ha ido reglamentando más, pero Sí, en el siglo XIX, que no estaba tan reglamentado, era bastante común que desde los tendidos, en un momento determinado, saliera un torero. Lavi, por ejemplo, el caso de Lavi, El famoso torero gitano, que se negaba a torear toros negros, por cierto. Sí, porque que hubiera sido de la hora, que hubiera sido de la hora. Desastre, o sea, bueno, pues Lavi lo pidió el público que saltara al ruedo, saltó el ruedo y mató el toro. O sea, te quiero decir que en aquel tiempo que no estaba tan reglamentado esta historia, sí era más común que un matador de toros saltara al ruedo y matara toros, bueno, en corridas que había ocurrido alguna desgracia. Bueno, pues Álvaro de la Calle, por todo lo que acabamos de explicar, pues tuvo que matar 5 toros uno de otro. Y la verdad es que hay que resaltar la enorme dignidad con la que lo hizo. Es verdad. Es un trago enorme, pero es que matar 6 toros de ese trapí, 5 toros de ese trapí, uno seguido de otros en Madrid, es un trago enorme incluso para un matador que está toreado. Pero imagínate para un matador que no ha toreado. ¿Cuánto ha toreado? Nada. Pero nada este año y nada el año anterior y nada el año anterior. Nada, o sea, tenía un precedente. No sé si sabes que en Gijón, en un mano a mano con toros de la Quinta, tuvo que matar unos cuantos y estuvo muy bien, hace unos años. Pero a partir de ahí no había toreado y la responsabilidad era enorme, con toros de un trapillo espectacular, 5 en Madrid, sin haber toreado nada. Y yo creo que si tenemos que definir con una palabra su actuación es dignidad. Profesionalidad y dignidad. Estuvo dignísimo. Y hay una cosa que no comparto y que he leído esta mañana, y es que se dice en un medio que el asunto de los sobresalientes hay que estudiarlo en serio, porque en ningún caso se deben permitir espectáculos pues poco edificantes o de impotencia. Y yo le vi muy capaz. Pero es que en ningún momento yo tuve miedo, en ningún momento estuve intranquilo. Ni él estuvo tampoco. Álvaro de la Calle dominó la situación desde el primer momento. Y desde luego la lidia que dio fue una lidia correcta y adecuada a los toros, y desde luego con las limitaciones artísticas que tiene en este ningún torero momento ningún momento dio muestras de impotencia ni de no poder, todo lo contrario. Y la lidia mató hasta dignamente. La lidia estuvo ordenada, siempre estuvo por encima de la situación. Estuvo muy bien ayudado por todas las cuadrillas. Las tareas estuvieron fenomenales todas. Muy ayudadas por todas las cuadrillas que estuvieron. Pero vamos, que él estuvo muy digno, estuvo muy bien, y yo creo que me hubiera gustado ver a muchos matadores de feria, a ver cómo encajan tener que matar 5 toros y de otro, que les podía pasar en cuanto hay un mano a mano. No, y sobre todo porque la presión es muy grande, y desde luego pues él no se dejó llevar por la presión y estuvo con una enorme dignidad. Ahora, si luego entramos en matices, que podía haber estado mejor con un toro, que podía haber estado mejor con otro, ¿qué tal? Pero sí, pues sí. Pues claro, pero para eso mejor con hay todos, pero claro, pues con muchos toros puede estar mejor. Claro. Pero para poder estar mejor con esos toros hay que tener un bagaje, claro, hay que tener corridas toreadas, hay que estar toreado, si no se puede. Con 40 corridas que hubiera toreado, pues claro que podía haber estado mejor y cortar orejas. Con 40 corridas las exigencias serían otras. Claro. Pero sin ninguna corrida, sin ninguna. Bastante hizo con estar tan digno y con estar tan bien, y desde luego con matarlos con auténtica eficacia. De hecho, se le pidió la oreja con fuerza en el cuarto. Sí. Se le pidió una oreja con fuerza. Sí. Es verdad que estuvo por debajo de las calidades. Pero por debajo de esas calidades de todo están muchos toreros que están en activo y con muchos, por supuesto, con muchas corridas. Vamos a ver, repasando toro por toro. Pues yo creo que el de Domingo Hernández tuvo una embestida desigual. Quizá hubiera estado más cómodo teniendo al toro más lejos del chiquero, donde apretaba. Pero vamos, ese no es un toro significativo ni representativo. No, yo creo que para mí ese también no me gustó. No es un toro representativo de la corrida. Por lo tanto, lo pasamos pasamos página. El Victorino, ya hemos cantado la gran calidad del toro, pero también hemos dicho la flojedad. Y con un toro tan flojo, en Madrid
no hay modo de calentar al tendido. Claro. Pero con eso estuvo sorprendentemente bien. Le toreó despacio y templado. A ese toro le toreó templado, despacio y Es un templado. toro que había que alargar la embestida y que un torero de mucha calidad, como es Emilio Justo, a lo mejor podía haber sacado más juego. Pero vamos, que bueno, con que ese estuvo toro digno. estuvo correctísimo. Toreó muy despacio. El cuarto de Victoriano del Río, pues un gran toro. Un gran toro. Pero cuidado con los grandes toros. No, los grandes toros son para grandes toreros. La faena efectivamente fue a menos, pero me hubiera gustado ver mucho aquí a muchos de las 60 corridas que hubieran hecho con el toro. Es que el toro Que cuando los toros se embisten con el ese toro temple tenía la dificultad de la calidad. y tan despacio. La dificultad de la calidad, cuando un toro tiene mucha, Sí. como igual que el sexto, tiene la dificultad de la calidad. Pues un toro, lo que pasa es que tenía una embestida también vibrante, de mucha calidad pero vibrante, o sea, Embiste muy despacio. Y cuando los toros Pero, se embisten despacio. pero se arrancaba con los cuatro cuartos. Quizá el muletazo. se fue un arrancaba poco- con los cuartos traseros con Quizá una codicia. el muletazo fue un poco corto, habría que haberle llevado más. Pero vamos, que ese toro, para empezar a juzgar a un torero, hay que empezar a juzgarle cuando está toreado. Estuvo correcto, hubo muletazos buenos. Y luego el sexto, pues yo creo que fue un toro muy fácil. Quizá le faltó perder un paso, estuvo siempre muy encima de él. Pero la faena fue Sí, correcta. de Y luego sitios. con el pala estuvo bien. con el Que pala fue un estuvo toro bien. que fue pues muy parado, con la cara arriba. Y además a este hasta le dio una gran estocada. Por lo tanto, estuvo muy correcto. Y vuelvo a repetir, me hubiera gustado ver a gente con 40 o 50 corridas que hubiera hecho en semejante tesitura. Cuando de repente se te viene el mundo tesitura era encima. terrible Se te viene para el mundo encima y tienes que matar 5 toros. Que tengas que matar 5 toros cinqueños a punto de cumplir 6 años, todos con una presentación impecable. Con unas puntas. Con unas puntas que le veían que daban miedo. Que en ese sentido, ole y chapó a Emilio de Justo por seleccionar lo que seleccionó. Yo le chapo a Álvaro de la Calle Y yo le chapo a porque Álvaro de la Calle porque- nos dejó ver los toros. Y lo fundamental Lució a los toros lució a los toros. y estuvo ¿Cómo lució ese tercer toro con en una, Tercio de Varas? con una corrección, Eso- con una corrección total, Claro. incluso hubo algún muletazo de buena trazo. compostura y de buen trazo, y desde luego estuvo correctísimo, y desde luego no compartimos en absoluto pues las críticas Yo que, no lo que comparto. se han hecho de que estuvo mal, y sobre todo lo que no comparto es esos que han dicho que no fue capaz. Sí que fue capaz. No, fue capaz. En ningún Lo que momento. pasa es que no en tiene, ningún no tiene el bagaje Claro. para triunfar. Exacto. Ahora mismo es un Fue torero- capaz, es decir, no fue tiene el totalmente bagaje capaz. para triunfar. Es decir, o sea, mostró el la bagaje para suficiente. triunfar hay que tener Mostró- una preparación previa que no la tiene este Mostró hombre. la suficiente entereza para no venirse abajo y para dar a cada toro la lidia adecuada. Sí, y para matarlos con Y dignidad. para matarlos con Porque dignidad. no dio ningún... Exacto. Que es lo que más miedo yo tenía, porque en el fondo lo más complicado luego es matarlos todos. Sí, por ejemplo, en el de Domingo Hernández, cuando se enredó con el verduguillo, Yo tuve mucho miedo de Ahí que hay un esto momento, fue un pero luego- desastre. luego- y después no, y luego los no. mató con capacidad. Sí. O sea, tuvo bueno, una forma... se fue derecho tras la espada, aunque quedara la espada alguna vez defectuosa, que también cuando no se mata, También dio buenas estocadas. de una buena como dices, estocada el al toro de fue una pala, buena que además tenía estocada. dobleños, entonces pues estuvo correcto. Y luego el aire que mostró es un aire de torero Muy clásico, vertical, que muy- quiere torear despacio y relajado. Incluso las dos primeras series al toro de Victoriano del Río tuvieron un cierto relajo y una cierta compostura. Pero insisto, claro, o sea, estamos hablando de un torero que no torea, y entonces Claro, los toreros exacto, que no torean exacto. y que nunca han sido figuras, nunca han sido nada. Pero o que sea, muchas el veces toreo, o sea, el gran problema que muchas veces sucedió, que la empresa daba el puesto de sobresaliente a cualquiera y luego se producía cuando tenía que actuar un espectáculo de impotencia, esta vez No no, había ha impotencia, sucedido. no. Todo lo contrario, es decir, esta vez estaba la persona adecuada, capaz de sacar la corrida hacia adelante con total dignidad. Claro. Hombre, no ha habido ese sueño dorado de un sobresaliente que en una oportunidad, como tú comentabas, se haga figura del toreo, pues no ha ocurrido eso, pero sí... Pero ha estado con total corrección. Está correcto, o sea, y ha estado, bueno, pues en el sitio que le corresponde a un Sí, sí. sobresaliente. Sí, sí. Insisto, alguien que no ha toreado en los últimos 4 o 5 años Nada. 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 Totalmente de acuerdo. Se ha ganado el respeto de la profesión. Yo creo que sí, y bueno, pues
yo no le veo ahora mismo que tenga una oportunidad para lidiar una corrida entera, no lo veo. Primero porque no es un hombre joven, o sea, ya No, tiene además ya sus es un años, hombre veterano. es un hombre veterano. Pero bueno, ha sido una intervención Hombre, muy respetable para... Yo creo que de esta tarde se la contará a sus nietos. Claro. No, y sí, exactamente lo que tú dices, las guerras del abuelo, ¿no? Esta tarde se la contará a sus nietos. Y ya Claro. es una tarde que justifica toda una Para él trayectoria histórica del y toreo, para y toda él una vida. muy digna y... Muchos que han pasado por el toreo y que han ganado su dinero y que a los que les han cubierto de halagos no han tenido una tarde tan digna y tan respetable en Madrid como la que ha tenido Álvaro de la Calle. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que has comentado de este Pues nada, matador de toros. Enhorabuena. Pues enhorabuena y que no tengas otra como esta. Enhorabuena. Que no tengas Enhorabuena. otra como esta. Porque... No, y que le vuelvan a poner en Madrid, Y que le vuelvan pero a esta poner- vez anunciado con 2 toros. Pues eso. Pues sí. Abriendo un cartel de verano, pero no lo sé. Yo no le veo como matador de toros ahora mismo. Tú sí, yo no le veo. Que le Yo le ponga. veo que bueno, ha cumplido su papel y que le ponga. puede seguir anunciado en... Hay un Cuando montón, hay Torea un- Ureña debería estar otra vez y como bueno... ya te adelanto que este verano pondrán a gente Con menos capacidades que este hombre. y con muchos menos méritos. Pues probablemente. Pues que le pongan en una corrida con probablemente. Que además no torea mal. Su problema es el desentrenamiento. Tiene capacidad, la demostró ayer, Pero porque tiene se llevó por delante 6 toros que fueron 6 torazos. En ningún momento estuvo a la deriva ni perdiendo los papeles. Y luego su problema es que, claro, para tener esa sutileza en la altura, en la colocación, en las distancias, todas esas pequeñas cosas que te hacen cuajar un toro, pues él no las tiene porque no torea, pero no solo por eso, pero tiene valor, tiene oficio, tiene capacidad y está delante de los toros con dignidad. Yo no sé... Que lo pongan con 2. Yo no sé que en el campo si torea algo o no torea nada. En el campo... Poquito. Bueno, pues tendría que... Que le pongan en una que tendría corrida. Que le pongan en una corrida este verano, que yo creo que se lo ha ganado. Bueno, pues que le pongan. Que le pongan. Y ya está. Pues ya está. Coño. Y lo que te he dicho, muchos que han ganado dinero y que han tenido tratamiento de figura o pseudofigura no han tenido una tarde en Madrid como la de... No, es que muy pocos van a tener Exacto. 5 toros Eso es. y además de la categoría... No han tenido una tarde de esa Ni la dignidad, categoría que tienen ni los- se han visto ni metidos, se han visto metidos en una en este situación tema. así. Bueno. Y bueno, pues también ha habido 2 novilladas en Madrid estos 2 domingos. Sí. Un inicio tardío de la temporada que vamos a volver a criticar porque los toros en Madrid tienen que empezar antes. Yo no sé por qué no empiezan antes. Tienen es que verdad. empezar pues el domingo antes de San José. Y en la primera de las novilladas, que tuvo lugar el 27 de marzo, pues hubo una puerta grande. El beneficiario fue un novillero que se llama Víctor Hernández, un novillero que me parece que es de los Santos de la Humosa. Es de los Santos de la Mesa, O sea, que es un pueblecito de Madrid pegando ya con Yo Guadalajara. creo que mitad Guadalajara, mitad Madrid. O sea, Bueno, pues Víctor Hernández a mí me gustó mucho, porque tuvo un lote que no me gustó, un lote de movilidad engañosa, que parece que van y vienen, pero cuando les bajas la mano y les quieres someter por abajo se frenan o echan la cara arriba. Y entonces fue un lote pues de embestida difícil y estuvo muy firme y los hizo pasar muchas veces y les dio muletazos muy buenos, muy asentado, con mucho ajuste y con muy buena expresión estética, hasta tal punto que fíjate lo que te voy a decir, me recordó al José Tomás de los mejores tiempos de José Tomás. yo no lo he visto tanto. Estuvo Yo no lo he muy visto bien. tanto. O sea, No lo he visto tanto. el- Sí me gustó y creo que es un torero que tiene... Sí, a lo mejor en el José Tomás de sus primeros tiempos, porque la verdad que con muy buena colocación, con muy buena prestancia, muy enganchado muchas veces. Es que era muy difícil Enganchado muchas templar veces. eso. Y no me gustó nada la estocada. Claro, era lo que iba a No, decir. nunca la Lo estocada, que, la estocada. en lo único que verdaderamente falló es en la forma de matar. La En el, corrida de en los el primero chostos. de un meeting Sí. y en el otro era una estocada muy tendida, muy Tendida y defectuosa atravesada. y que además se salió entera.
y por lo tanto las dos orejas con las que Fueron fue de premiado chiste, están fueron de chiste. fuera de toda Fueron de chiste. justificación. Porque es que, claro, con una estocada tan defectuosa es que es discutible hasta la primera. Hasta la primera, no digamos la segunda, pero tú ten en cuenta que el que perpetró esa puerta grande fue el señor Gómez. Que el señor Gómez ya ha hecho varias gordas. Es uno de los ineptos más grandes. Bueno, fue... No es el peor presidente que he visto en Madrid. El peor. Es el peor presidente. Yo creo que para mí es el peor. Sí. Yo le comparaba con Pangua, con el famoso Pangua, pero con una diferencia. Espérate que te lo diga la diferencia. Pangua tenía unas ideas. Las compartas o no, pero este no tiene ni idea. Este era ideológicamente, este es por desconocimiento. Pangua lo que tenía claro es que... Pangua cuenta que fue el que dio el rabo a Palomo. Pangua fue el famoso presidente que dio el rabo a Palomo. Pero él tenía unos criterios muy claros y tenía unas ideas muy claras. Quería que Madrid fuera como el resto de todas las plazas y que se pudieran dar rabos como en el resto de todas las plazas. Y entonces vio la oportunidad y dio un rabo a Palomo. Que le costó el cargo. Pues este es todavía peor que Pangua. Porque este no lo hace por ideología, por una creencia. Este lo hace por desconocimiento y por ignorancia. Y por ignorancia ha hecho muchas cosas. Hombre, mostró su ignorancia el día en la devolución del sobrero. Eso es, el día que devuelve un toro por manso. Un toro que le había tocado a David Mora. Ahí mostró su ignorancia. Y tenía que haber sido el momento de destituirle. Claro. Porque, claro, una cosa... Vamos a ver, la interpretación del reglamento es una cosa difícil. La interpretación. Pero es que aquí no había interpretación. No. Un toro por manso no se puede devolver. Claro. Y lo que no puede hacer la presidencia es saltarse el reglamento. Pues ese se la saltó. Una cosa es la interpretación. Otra cosa es saltarse el reglamento. Y aquí se la saltó. Y ese hubiera sido un momento muy bueno para el cese. Y las dos orejas que ha dado a Hernández, que es un torero que tiene... Que estuvo muy bien, pero no mató. Que tiene muy bien, estuvo muy bien, que si quieres mereció la oreja porque se la pidió el público, pues perfecto. Esas dos orejas son infumables, claro, es impresentables. Que la primera la puedes argumentar. ¿Por qué? Porque la primera era del público. ¿Cómo la argumentas? La segunda de ninguna de las maneras. La segunda ¿Cómo la argumentas? De todas maneras, este ya es un tema recurrente. Y después, al tercer espada, que ahora mismo... Le negó. Vargas, que estuvo bien y mató muy bien. Y que no estuvo mal. Y a Uceda Vargas le quitó una oreja. Y a este le regaló A Uceda Vargas le quitó una oreja precisamente... porque dio la otra y no voy a tener una bronca. Para intentar compensar. Y entonces ya cometes dos injusticias. Claro. Y luego además otra cosa. Ha tenido también eso su efecto en la novillada del domingo después. Que quitaron una oreja a Daniel Barbero por lo mismo. Es decir, las dos orejas de Víctor Hernández han supuesto quitar una a Uceda Vargas y otra a Daniel Barbero. Es que no puede ser. Y luego otra cosa que pasa, es decir, es que el palco es un asunto muy serio, y más en una plaza de la trascendencia de Madrid, donde la gente, digamos, que viene a jugarse pues, su porvenir, y entonces las cosas hay que hacerlas con mucha justicia y con mucha equidad. Entonces yo creo que, sinceramente, al palco tiene que subir un aficionado de experiencia reconocida. Sí, que puede ser comisario de policía, pero antes con experiencia, pero antes aficionado y con experiencia reconocida. Podrá ser muy buen comisario, pero desde luego este señor es muy mal aficionado. Un comisario de policía solo porque ha hecho un cursillo y porque es comisario de policía... Y yo no sé si este ha hecho un cursillo. No tiene la capacidad... No estoy seguro que haya hecho ningún cursillo. No tiene capacidad para subir al palco. El palco no ha hecho ningún cursillo. De un lugar tan importante como Madrid tendría que ser entregado a aficionados de reconocido prestigio. No puede subir un señor que no sabe de toros y que hasta que fue comisario de policía vio 2 corridas en su vida, ha tenido un cursillo acelerado, porque luego pasan estas cosas. O sea, porque la interpretación es muy difícil, pero ya lo que es intolerable es ya la negativa, o sea, ya es saltarse. Saltarse el reglamento permanentemente y además... Como el día del las toro de la actitudes chulescas permanentemente. Eso yo ya no sé. Yo no sé, chulescas bueno, a mí yo no lo entiendo. O sea, esa segunda oreja es chulesca y esa negativa de la primera oreja también es chulesca. Oye, y otra cosa ¿qué sentido tiene? Y otra cosa, es decir, una de las funciones fundamentales del presidente es el mantenimiento del orden público. Por eso son comisarios de policía. Y no se puede alterar el orden público desde el palco. El palco tiene que estar para evitar broncas, no para provocarlas ni suscitarlas. Entonces, yo creo que de verdad que la actuación fue muy desafortunada y sobre todo llueve sobre mojado. Porque sí, porque este señor ya ha cometido porque
de bulto. Esa segunda en oreja con esa estocada tan defectuosa no se puede conceder. Y luego, con respecto a los otros novilleros de la primera novillada, pues Uceda Vargas llegó con la tercera novillada de su vida, novillada picada. Se le ve absolutamente muy verde, porque claro, antes venían con 50 y 60 novilladas. Ahora vienen sin ninguna novillada o con 3 novilladas, a ver si están medio bien y pueden torear un poquito. Es un torero que tenemos que verle más veces. Claro, está muy nuevo. Está demasiado nuevo como para hacer su primero fue un novillo su primer novillo fue violento y no se pudo entender, pero el otro, que yo creo que fue el mejor de los chospes, a mí la el sexto de la tarde, no me disgustó, ni me gustó. A mí no me disgustó. Le faltó clase, se movió pero con las caras por arriba y tal, pero el mejor fue el sexto y estuvo bastante centrado con él. Le toreó con bastante limpieza y le mató de una estocada la mejor inmejorable. Estocada de la tarde, la mejor estocada de la tarde. Si esa estocada vale una oreja y además la gente se la pidió y no se la dan. No. También hay que recordar que este chico, Uceda Vargas, de Andalucía, trajo muy poca gente a la plaza. Mientras eso tiene que Víctor Hernández trajo 27 autobuses. Y además lo sentó en el 7. Y lo sentó en el 7. Con mucha habilidad. Y en el 8 lo sentaron con mucha habilidad. En los sitios estratégicos. En los sitios estratégicos. Que hizo que las peticiones de oreja y los gritos fueran mucho más aparentes que reales. Mucho más aparentes. A lo mejor los sientan en el 4 y en el 5 y la segunda oreja no la dan. Pero como vieron que venía en el 7 ahí... y en el 8, que es donde había más gente y había... Entonces, claro, también hay que saber jugar con esto, ¿no? Y luego, el presidente debería conocerlo también. Y luego abrió la terna, ¿cómo se llama? Carlos Aranda. Sí, que es un torero ya... Bueno... ¿Qué quieres que te diga? Ya está próximo a tomar la alternativa. Su primero se movió sin humillar, que es un animal muy deslucido en Madrid, porque la gente se piensa que es mejor de lo que es. Ese que va con la cara alta y se sale por fuera de la muleta y que te dificulta ligar los muletazos. Bueno, el otro fue violentillo. Bueno, pues a mí no me acaba de gustar. Pero no tiene malas maneras, pero tampoco se le pudo ver mucho, ¿no? Y luego el domingo siguiente, pues yo vi lidiar uno de los novillos más duros que he visto en mi vida y sin duda el novillo más duro que he visto en los últimos años. De la ganadería de Sánchez Herrero, fue el segundo de la tarde. A mí no me gustó la novillada. Tuvo por mal nombre Fabiolo y fue bueno toda la novillada salvo el sexto fue otra cosa. A mí me pareció una novillada muy dura. Muy mansa, muy dura y con mucho peligro, pero el que más de todos... El segundo de rojo. Y encima no le pican, porque claro, es decir, tú te puedes dejar crudo pues a un toro que tiene poca fuerza pero que se le ve con calidad, o incluso un mansito, pero de estos mansitos que van y vienen con ingenuidad y dices, lo dejo crudo para que no se me raje, pero nunca se puede dejar crudo a un animal de peligro, porque luego cuando se viene arriba no hay quien le meta mano. Se vino arriba y la pobre rojo... Bueno, al banderillero, a Julián Gómez Carpio, al tercero le cogió 2 veces, una en un intento de quitarle del caballo de puerta y luego en banderillas, a José Luis Triviño también le cogió cuando estaban ya intentando descabellar al toro, el toro muy duro, le tocó al José Rojo, que el hombre estuvo muy valiente, lo intentó todos los terrenos, aguantó un montón de tarascadas y de cabezazos, y luego a la hora de entrar a matar, creo que en un terreno bastante difícil, muy cerca de las tablas, pues el tío se tiró con todo, el novillo le esperó con la cara arriba y resultó cogido de modo muy dramático. Al final hubo suerte, solo hubo un puntazo, me parece que en el cuello. Hubo un momento que creía que le había hecho muchísimo daño. Sí. Y el hombre, pues hombre, estuvo el hombre muy valiente, con mucha disposición. Luego también estuvo a disposición en el del otro, que también fue malo. Sí, y bueno, pues un muy dispuesto. Yo creo que hay que repetirle. Y con después de lo dura que salió la novillada. Muy complicada. Seguramente el sexto fue el mejor novillo. Sí, el sexto fue el mejor. Daniel Barbero lo toreó despacio. Y fue el único que embistió. Un toro que quizá tuvo mucha calidad, con poquita fuerza. La faena de Barbero con la mano derecha fue buena, le toreó despacio y con temple. Con la izquierda bajó un poquito, pero luego mató muy bien y era una oreja merecida. Y no la dieron. ¿Por qué no la dieron? Sí, pues no lo sé tampoco por qué. Porque ese tipo de oreja, una oreja en el sexto toro,
Yo creo que sí les viene muy bien a Y los además, toreros. pero- Y además, sobre todo si has matado. Y además se ha bien. matado muy bien. Y la faena ha tenido compostura. Tenido Y compostura. le ha toreado bien Pues con yo la mano entiendo que derecha. puedes dar una oreja. Otra cosa es que fuera la segunda Las dos, oreja. eso es. Que le hubieran dado una oreja del primero y otra la segunda oreja. Yo no lo entiendo. O sea, No, yo no ahí lo hay entiendo que tener- tampoco. Y luego, pues el primero fue Carlos Olsina, que tuvo que, por cierto, tuvo que descabellar al novillo este durísimo y mansísimo que había cogido a José Rojo. Se lió con el descabello y hubo tres Tuve avisos. tres avisos. Fue... Eso recuerdo algunos matadores antiguos, una anécdota, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí la anécdota, que es curiosa. Había acabado la temporada, era el último toro de la temporada, que él mataba, era el quinto, entonces, o el cuarto, perdón. Y el sexto toro, pues le cogieron. Al entrar a matar, le tocó descabellar, se ayudó a descabellar. Le dieron los tres avisos, se encorajinó y siguió descabellando, le pegó una cornada, se llevó la cornada, el aviso y la multa. En el último novillo, pues Todo en el mismo todo lote. el mismo. Pues aquí pasa un poco lo mismo, o sea, el pobre hombre... Bueno, tuvo que bailar ahí con un lote que también fue difícil y sobre todo el desacierto con el descabello, ¿no? Sí, bueno, pues no voy a hacer comentarios Nada más. de Olsina. Y nada, Yo pues creo que esto es lo que ha dado de eso es lo sí que ha dado de sí. los primeros compases de la temporada, ¿no? Emilio de Justo deja 3 huecos muy importantes en San Isidro Y en Sevilla, y en Sevilla 2. en Sevilla 2. Entonces vamos a En ver Sevilla 2 vamos a ver y qué una nos coge. corrida era La de Vitorino. La de Victorino. La de Vitorino. Entonces vamos a ver qué Vamos a ver sucede. quién se apunta. Pues nada, yo creo que hemos hecho un repaso de los primeros compases de la, Muy desgraciada, de la porque temporada la madrileña. verdad es que a mí me hubiera gustado hablar del triunfo de Emilio de Justo con una corrida tan importante y no hablar de la desgracia de Emilio Justo con una Pues sí. corrida tan importante. Pues sí. Pero bueno, deseamos que se recupere. Hay que apuntarle mucha fuerza y la tarde de muchas- ayer, desde luego, en el libro de los triunfos. Sí, Y nuestro deseo a Emilio de Justo por lo conseguido. No, y porque ánimo y pa'lante y al año que viene pues seguramente otra vez debería estar otra vez arriba. Eso es. Nuestro deseo de pronta recuperación. Otra y mucho recuperación y que el éxito. año que viene otra vez esté arriba Y Álvaro de la Calle darle la enhorabuena. y darle, sí, por lo menos ha cumplido con lo que tenía que cumplir, Que no es poco. que no es poco, ¿eh? Pues nada Que no es más. poco. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y sigan viendo al toro por los cuernos.